Juan José Sebrelli es un pensador, un filósofo, un sociólogo, un hombre que realmente los argentinos leemos y bastante. Uno puede coincidir más o menos, pero lo que no puede dejar de aceptar es que sus argumentos son sólidos, que, bueno, que es un intelectual en serio. Y Hugo Mujica, un sacerdote que le da mucho valor a la palabra, que pasó unos años de su vida en silencio, y pienso que esto lo hace utilizar la palabra de otra manera, de otra forma. Yo más que nada querría ser un instrumento del diálogo entre ellos dos, que me parece un diálogo rico, un diálogo valioso. Sebrelli me decía por dónde comenzamos. Yo le dije por la modernidad o la posmodernidad. Es un tema agotado. Hoy la modernidad no se lleva. Yo soy uno de los anticuados que todavía sigo defendiendo la modernidad. Estamos en la posmodernidad. Estamos en la posmodernidad, que yo creo que la posmodernidad es la premodernidad, una premodernidad o una antimodernidad disfrazada de pos, ¿no? Los pos a veces son pre. Pero en realidad cuando uno analiza la situación del ser humano en este momento, la riqueza, bueno, ¿cómo es el hombre hoy? ¿Mejor, peor, igual? Bueno, yo creo que por dos lados me llevan a hacer esa conversación. Yo siempre me he planteado, ¿estamos mejor, estamos peor? Es una pregunta que uno siempre se la plantea. Por un lado, bueno, yo soy un gran lector de historia, es decir, lo que más he leído en mi vida ha sido historia, ¿no? Y eso me parece que sigo creyendo que es la ciencia piloto, a pesar de que hoy tampoco está de moda la historia, ¿no? Los estructuralistas la desecharon por completo. Yo sigo leyendo historia y uno se da cuenta, bueno, que la vida en otras épocas, no hace falta ir demasiado lejos, ni a la Edad Media, ¿no? La vida en el siglo XIX no era tan agradable, ¿no? Uno, claro, tiene la idea de la vida de acuerdo a cómo se ve en la pintura impresionista, pero no era eso, ¿no? No eran los cuadros impresionistas, ¿no? Que son muy bellos. Por un lado, es decir, la lectura de la historia me lleva a otras épocas que me hacen pensar que el tiempo que me tocó vivir no es de lo peor. Y por otro lado, que yo ya tengo unos cuantos añitos y bueno, y tengo mucha memoria, soy muy memorioso, permanentemente estoy recordando el pasado. Es decir, que yo conocí, bueno, mi infancia y mi juventud pasó en la primera mitad del siglo XX. Y bueno, y ahora estoy viviendo el fin de siglo. Y si yo comparo y digo, bueno, algunas cosas evidentemente, es decir, no hay una linealidad, todo no es un bloque homogéneo, hay algunas cosas evidentemente que uno añora y que antes hay que están peor, pero en general yo digo, bueno, no hay demasiado, no debemos caer en la nostalgia de un paraíso perdido que en realidad no existió nunca, ¿no? Y hay cosas que uno recuerda de la primera mitad del siglo XX que, bueno, un solo tema basta para reconocer de que hoy estamos algo mejor. Y pensemos en lo que era la condición de la mujer hasta 1950 y pico, por ejemplo. La mujer, que es la mitad de la humanidad, en la Argentina y en el mundo. La presencia de la guerra, ¿no? La guerra. ¿Y quiénes gobernaban el mundo? Esos locos delirantes, Hitler, Mussolini, Stalin. Bueno, hoy lo que nos quejamos es que los gobernantes son mediocres, frívolos, pues por lo menos no son locos, delirantes y asesinos de masas, como eran en la primera mitad del siglo XX. Así que hay cosas que no están tan mal. Por supuesto, si los juzgamos de acuerdo a las posibilidades de la humanidad, bueno, siempre vamos a encontrar que hay carencias fundamentales. Ahora, si lo comparamos con lo que fue, podemos seguir creyendo todavía en esa palabra hoy tan desvalorizada que es el progreso. Hugo, ¿vos crees en el progreso? Sí, lo que pasa es que es complejo y a 1000 niveles, digo. Claro, Claro, digo, nos gusta el progreso. El problema es, bueno, a qué nivel o qué precio trae un progreso sobre las otras dimensiones de la vida. El hecho estaría ahí. Estoy de acuerdo con él de que no sé, es difícil juzgar hacia atrás y además que la condición humana siempre fue
más o menos trágica y quizás por eso crezca. Creo que la idealización es que hacia atrás tenemos las ideas y contemporáneamente tenemos el dolor. Entonces podemos observarlo de atrás sin que nos afecte tanto. Severino recupera la idea del progreso, pero la sociedad hace 30 o 40 años tenía en esta idea un compromiso, y esta idea tenía una vigencia en la gente que hoy tiene mucho menos, ¿no? Hay un cierto escepticismo. Digamos, el imán hacia adelante ya no está. No está. Digo, está una hipervaloración del presente, que en última instancia es un sálvese quien pueda. Pero se ha perdido esa dinámica de que íbamos hacia algo, al menos como concepto global. Sí, en el nivel ideológico, pero de cualquier manera, bueno, pero los hombres de ciencia siguen trabajando indiferentes a que hoy la ciencia esté tan cuestionada. Todos los días, evidentemente, aparecen cosas que cambian la vida totalmente. Yo no me animaría a decir cómo va a ser la vida dentro de 15 años, porque van a surgir cosas tan inesperadas e insólitas que va a ser completamente distinto. Es decir, que el desarrollo, el crecimiento, el progreso, como le queramos llamar, sigue existiendo a pesar de que la ideología hoy sea contraria a eso. Sí, pero yo me refiero por ahí a lo más cotidiano. Digo, por un lado va a haber un cambio, ojalá haya para mejor, sí. Pero siempre es en la macroestructura. Yo creo que cada vez más la vida cotidiana queda más divorciada de esos ideales o de la ciencia o de esos que propagan el progreso. Me da la sensación que lo cotidiano, incluso ahora sociológicamente apareció la idea del perfil bajo, de la gente que ya no entra en el mundo quizás de la competición, del estar en lo último, de la idea del progreso, sino que de nuevo recupera los límites de lo humano. Sí, por eso son rachas que van y que vienen. Es decir, la racha hoy de la privacidad es como un contrabalanceo del colectivismo extremo de la década de los 60, que llevó, bueno, evidentemente que colapsó. Y después, bueno, vendrá, la próxima década volverá, y sí que esos son como rachas, ¿no? Década en la que vos fuiste muy crítico, ¿no? Década de la que yo fui muy crítico, sí, yo fui realmente el momento de su apogeo, no necesité, crítico incluso de los regímenes llamados socialistas. Yo no esperé que se derrumbaran para hacer la crítica. Yo ya en libros míos de hace 25 años atrás, que yo ya veía venir esto. En momentos en que era muy difícil decirlo porque como quedaba mal, ¿no? Pero que tuvo un valor que algunos intelectuales le dijeron, aunque en ese momento pagabas el costo de ser tildado de. Octavio Paz hizo lo mismo, ¿no? Mantuvo una coherencia y una línea que hoy la sociedad valoriza. Sí. Porque creo que en tu caso no lo hacías desde una visión de derecha, sino desde una concepción liberal en serio. Sí, hay incluso una concepción de izquierda democrática, una concepción auténticamente. Yo creo que sigo reivindicando lo que yo llamo la izquierda clásica, y que la separo nítidamente de lo que llamo la mala izquierda. La mala izquierda es, la izquierda como se ha dado en el siglo XX, sobre todo a partir del 1930 y fundamentalmente a partir de la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, donde la izquierda casi se puede decir que fue indiscernible del fascismo. Lo que es la izquierda stalinista y maoísta, ¿no? Estos dos. Stalinista, maoísta, castrista, trotskista, tercermundista, teóloga de la liberación, todo eso populista, todo eso que se ha dado en este fin de siglo, que nada tiene que ver con la izquierda clásica, que no nos olvidemos después de todo que la sociedad democrática le debe mucho a la izquierda. Quienes lucharon en el fines de siglo y comienzo del siglo XX, por ejemplo, por el sufragio universal, sino la izquierda. El mundo sería otro si no hubiera existido una izquierda en el siglo XIX y comienzos del XX. Ahora, a partir de una cierta fecha, evidentemente que la izquierda entró en caminos en los cuales ya no se lo puede seguir. ¿Vos cómo ves ese proceso de la izquierda, Hugo? No, más o menos estoy de acuerdo. Veía eso que decía, que el aporte que la izquierda hizo a la derecha, por así decirlo. Sí, hasta no hace mucho todo el pensamiento francés era de izquierda, pero pensaba acá, en Occidente. Sí. Entonces las decisiones las tomaba por
por diálogo o por reacción dentro de nuestra propia cultura. Creo que sería una riqueza tremenda perder esa izquierda. Me refiero al pensamiento, o sea, que era el aspecto crítico de nuestra cultura. Ahora, este debate del pensamiento, que hace 30 años, 40 años tenía una vigencia, ¿hoy no ha achicado su presencia en la sociedad? Bueno, tenía su vigencia también siempre en círculos minoritarios, no nos vamos a engañar, porque acá está ese otro aspecto, la decadencia de la cultura. ¿Hasta qué punto la decadencia de la cultura? Hoy se publican más libros que nunca jamás en la historia. En la época de los medios de comunicación, cuando se habla de la sustitución de la cultura visual, de la cultura escrita por la cultura visual, sin embargo se editan más libros que nunca. Y nuevamente vuelvo a mis recuerdos personales. Cuando yo tenía 20 años, conocía todos los libros, sabía todos los libros que se publicaban en la Argentina, más o menos de nombre conocía los autores, hoy ni por asomo. Además, uno iba a una librería francesa y bueno, y también tenía el control de todo lo que se publicaba en Francia, el país donde más se editaba. Hoy, la lectura de un catálogo, de una editorial francesa, lleva tanto tiempo de leerla como leer un libro largo. Bueno, eso es un fenómeno, pero ¿dónde está la decadencia de la cultura? No, yo creo que hay una decadencia en la calidad. Digo, esa misma hiperinflación de publicación de alguna forma nos anula en general la posibilidad de elección. Digo, la gente está siempre descubriendo el último autor y el gran olvidado es Dostoyevsky. Claro. O sea, hay una cultura de consumo. Siempre se publicó basura. Siempre se publicó basura. Y en el siglo XIX, bueno, y en todas las artes. Por ejemplo, bueno, ¿cuántas óperas se escribieron en el siglo XIX? Se representaron y fueron exitosas. Miles. ¿Cuántas quedaron? 10, 15, no más. Pero ¿cuántas películas? Bueno, van a quedar en todo el siglo XX. Bueno, quedarán 10. Y los libros lo mismo. Siempre se tiene que producir, para mantener una industria hay que producir mucho más de lo que, evidentemente, de lo que va a quedar. Y no existirían las editoriales si solamente se publicaran libros buenos. No creas, en No España ha vuelto el fenómeno de las pequeñas editoriales que editan libros buenos. Que no se largan a tiradas muy así de bestseller, pero de nuevo hay 2 o 4 o 5 en Madrid que han recuperado el director que lee los libros. O sea, que sabe de literatura, no que te calcula si se va a vender o no. Sí, eso está que bien. Me parece un síntoma bárbaro. Está bien, por eso. Por un lado del mercado, pero que por otro la yo no soy apocalíptico con respecto, no soy apocalíptico. Tampoco quiero caer en un facilismo, en un optimismo facilista, pero yo creo que la realidad es siempre contradictoria. No vamos hacia lo peor inevitablemente. O sea, hay elementos claros de mejora que dejarían de lado tanta queja apocalíptica de que se acabó todo. Esto es lo que hay producción cultural, hay consumo de cultura, de libros, de plástica, de lo que fuere. Hay realmente inquietud en la sociedad, sigue habiendo. Claro, incluso la masificación, que era el gran tema de unos años atrás, es decir, que la total destrucción de la individualidad, de la personalidad. Sin embargo, hoy vemos que hay más individualidad que lo que hubo en otras épocas de la historia. ¿No? Incluso los medios de comunicación están brindando más alternativas de lo que había en otra época, pero muchas más alternativas, y yo creo que cada vez más. La televisión, por ejemplo, cuando empezó, evidentemente era muy masificada. Hoy hay 60, 70 canales. Bueno, no es el ideal, pero evidentemente que uno puede por ahí elegir una película mejor que la otra, ¿no? Y hay datos. Cuando yo tenía, a mí me gusta mucho el cine, porque cuando yo tenía 20 años, traté de empezar, o 18, iba a los cineclubs a conocer un poco la historia del cine, ¿no? Uno veía películas mudas, los clásicos del cine mudo, éramos en unos sótanos ocultos, una especie de catacumbas donde éramos 10 personas, nunca más. Esas mismas películas
hoy se compran en un supermercado. El gabinete del doctor Caligari, que era una película de culto de unas minorías esotéricas, hoy se compran en un supermercado. Yo veo esto y digo, no, ¿y dónde está la decadencia de la cultura? No me digan, bueno, pero hubo una época para nosotros que el cine tenía un auge y una calidad que hoy la vemos menor. Yo, por lo menos, la época de los italianos, de Bergman, de Pasolini, de Buñuel, era una época más rica que hoy en el cine, ¿no? Pero esto no implica que el cine se haya agotado. No, pero por otro lado las salas de cine cierran. Digo, el cine va perdiendo. Pero porque se ven en video. Sí. Yo mismo, bueno, pero no yo volvería a la calidad. Yo tengo una alternativa, por ejemplo, en los videos. Yo en los videos puedo ver 80 años de cine. En una semana yo veo 80. Y en la sala de cine me ofrecen 3 o 4 variantes, que a lo mejor no me interesa ninguna de ellas. Ahí está el motivo por los cuales cierran las salas de cine. Yo casi ya no voy a la sala de cine. Y he sido un espectador, pero fanático, ¿no? Pero sigo viendo. Pero tengo hoy unas posibilidades con el video increíbles, ¿no? Increíbles. La música, la música. ¿Quiénes podían escuchar música en el siglo? Todavía a comienzo del siglo XX, Proust, por ejemplo, contrataba un cuarteto para poder, cuando quería escuchar un cuarteto de Brahms, tenía que contratar un cuarteto en su departamento, porque si no, no lo podía escuchar. Hoy cualquiera puede conocer toda la historia de la música. Hay un pedazo en busca de toda. Éramos reyes. Todos soñamos que en otra época nos tocaba ser reyes. Para en busca del tiempo perdido contrata esa. Claro, por supuesto. Y bueno, la pintura lo mismo. ¿Quién podía conocer la obra completa de un... Pero ni los ricos, porque no estaban en los museos, había que viajar de un lado para el otro, tampoco nunca. Bueno, hoy las reproducciones, no es el ideal, pero una reproducción con láser, uno tiene una idea aproximada de lo que es la obra completa de cualquier pintor de primera, segunda y tercera categoría, ¿no? Todos, además, hoy todos tienen son conocidos, pintores de cuarta categoría, hoy son conocidos. En su obra completa, las músicas lo mismo. Es decir, que las alternativas se multiplican de una forma increíble. Este multiplicarse de las alternativas hace crecer las inquietudes y las expectativas. Yo creo que no. Yo volvería a lo de la calidad. Yo creo que el hecho de que un diario local o varios traigan la historia del arte y que la gente lo mire en el suplemento, las reproducciones, que pueden ser buenas, malas, depende. Y que al otro día venga el suplemento de cocina y el de Wall Street, etcétera. Creo que no, creo que hay una ilusión que es la del consumo, de que estamos participando de algo que realmente no nos pasa nada. Es una información más. Pero vuelvo al tema, pero ¿y antes? No sé, antes. Siempre si hay una minoría. Sí. No, digo, para ello no lo comparo. Una minoría que hoy puede agrandarse un poco más. Tiene más posibilidades de las que podía tener hace 50 años atrás. Yo no pongo ahora, que no las use, que las usen o que no las usen. Pero es que es la única manera de poder hablar del presente. Yo permanentemente, es decir, la realidad no es el presente, sino es la síntesis del pasado, el presente y el futuro. Son las tres cosas. Esa es la realidad humana. No podemos decir, yo si no establezco permanentes comparaciones con lo que fue y con las posibilidades de lo que va a ser, no puedo juzgar el presente, no me puedo quedar en el presente. Creo que eso es cercenar la realidad, quedarme en el presente. Y eso nos lleva o al optimismo acrítico o nos lleva al apocalipsis. ¿Ninguna de las dos? Ninguna de las dos. Es válida. Claro. ¿En esto coincidís, Hugo? Sí, coincido totalmente. Por otro lado, diría que también y a la vez esa conciencia general o abstracta que me hace el pensar en otras épocas, etcétera, si bien tiene que estar presente, también tiene que estar presente la determinación del presente, porque una de las cosas con la que se fagocita, creo ahora, la voluntad y la decisión, es con esa idea de que siempre fue así o en todos lados es igual. Por lo tanto, yo soy casi víctima de un destino en vez de hacedor de una historia. Cierto determinismo. Sí, que está basado, si queremos un hecho concreto que está en el aire, la corrupción. Bueno, siempre, ahora sabemos que fue así, que en todos lados es. Por lo tanto, aceptemos el impuesto a la estabilidad. Creo que un poco esto nos fagocita la idea de que siempre fue así, pero podemos cambiarlo. Claro, no, pero siempre fue así. Pero, por ejemplo, había corrupción
En otro tiempo había corrupción, pero no se publicaba en la primera página de los diarios ni aparecía en la televisión. No, pero lo Eso que es yo un me- progreso. No, yo lo que me llama Hay es progreso en la libertad de la denuncia. Sí. Pero hoy se denuncia. Sí, lo que yo me llamo Algo que a la no decisión. existía, pero hace muy poco tiempo. No nos remontemos muy al pasado. No hace falta leer los libros de historia. Hace falta leer diarios viejos, un poco viejos, ¿no? Nada más para darse cuenta de que antes parecía que se vivía en un mundo feliz, porque claro, porque todo estaba tapado, ¿no? Me parece importante, en Sebreri, esta definición o este marque histórico, ¿no? Sí. Del presente. Porque yo tengo 52 años y soy bastante quejoso. Creo que hay una queja que carece de sentido, que es la nostalgia de las ideologías. Las ideologías nos permitían tener un esquema claro, pero en el fondo nos distanciaban de la realidad, no nos acercaban a la realidad. La historia no les dio la razón a la ideología. Pero junto a la muerte de las ideologías hay cierta decadencia del romanticismo. Creo que acá está lo negativo, ¿no? ¿Qué llamas romanticismo? Digo, de una idea de un futuro mejor como presente en el conjunto de la sociedad. De un soñar, de aquel militante que vivía a la víspera de un mundo superior. Sí. Bueno, el progreso pertenece a una ideología, a la ideología que está embarcada Occidente. También eso. Creo que la muerte de las ideologías, que no sé si es tal, porque no se puede vivir sin ideologías. Lo que pasa es que de repente una se vuelve que tomó el poder sobre las otras y lo llamamos realidad eso. Pero sin un cierto esquema estamos perdidos. Creo que hay una ideología, la del cual el progreso es el mito futuro. Eso. Que Sí. siempre estamos dentro de una ideología. Sí, lo que ha habido la muerte de ciertas ideologías, Claro. ciertas ideologías que tienen que ser sustituidas, porque yo creo Que las mataron otras. yo creo también que tiene que haber, no hablemos de utopía, porque es una palabra desvalorizada o utilizada todavía malamente utilizada por algunos sectores, pero yo diría, bueno, que tiene que haber como, para utilizar un término un poco más científico, como un modelo, ¿no? Un modelo hipotético Sí, una meta. de lo que va a ser, de lo que va a ser, pues, no sé, si no es justamente vivir en el presente, Sí, una en el meta instante. tiene, sí. Tiene que haber algo así como un modelo. Y sí, se lo llamaba utopía, bueno, llamémosle modelo hipotético, ¿no? Un modelo hipotético, un modelo de una sociedad futura que puede ser inalcanzable, pero que bueno, que de cualquier manera nos va movilizando hacia una mejora, aunque ese modelo sea inalcanzable, ¿no? Ahora, lo curioso es que todos los modelos de futuro, al menos a través del cine, a través también de la plástica, diría yo, son catastróficos. Yo creo que no hay ninguna película de ciencia ficción de Blade Runner en adelante que nos presenten algo lindo que nos espera. Eso es paradójico, que la intuición, yo diría, artística es... No, catastrófica no es la palabra, pero es de horror, no es como antes del happy end. Sí. Bueno, eso también es un problema de estilo, ¿no? O de captación Problema de también. estilo. Digo. No sé hasta qué punto uno puede tomar las expresiones artísticas como una captación siempre, No, siempre no, exacta digamos. No, para nada. de lo que pasa. Pero de alguna forma es una intuición. Yo vengo de estar en Europa y estuve en una reunión del Club de Roma y te digo que el progreso, o sea, el 2040, que era el límite que habían marcado ellos para las investigaciones, el primer salto de investigación, era la calcutización del mundo. Digo, iban a quedar unos feudos, llamémoslo de progreso, pero la masa pasaba a ser la gran Calcuta. Sí, la marginalidad crece, es evidente, pero por ejemplo voy a poner un dato muy concreto para los enemigos del siglo XX, los que dicen que el siglo XX es el horror, las grandes guerras, los campos, bueno, toda la bomba atómica, todo eso. Un solo dato: la gripe, una cosa, bueno, todos por ahí nos... Una peste de gripe, una gripe que hubo, la famosa peste de gripe del 1900, ¿no? Que asoló Europa,
causó más víctimas que la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué me cuentan? Y que la bomba atómica en Hiroshima. Y eso era algo contra lo que no se podía luchar. Contra las guerras sí, es la voluntad humana de que, bueno, finalmente no hubo una guerra atómica. No hubo uno. Yo nunca creí que iba a haber. No creo que la humanidad se suicide así tan rápidamente. Finalmente no hubo. Contra la gripe no había forma en ese momento. Hoy sí, pero en ese momento no había forma. Y eso también para los ecologistas y los verdes que hablan de la naturaleza como la cosa. Es decir, si el mundo si el universo es medianamente habitable, es gracias a lo que el hombre ha hecho contra la naturaleza. No, la naturaleza no es la helada buena, sino era una bruja. Hoy nos horrorizamos por las especies que se pierden, por las ballenas. ¿Quién mató a los dinosaurios? ¿Quién mató, si no la naturaleza? No, pero digo, ¿Quién mató especies enteras? No, estoy de acuerdo, pero no es tan así. Digo, yo no estoy de acuerdo en ir a lavar pingüinos en la Patagonia mientras yo no te digo mientras vos, viven en el barro los chicos y tienen cólera en Salta. Digo, eso me parece eso un desvarío aspecto, total. Claro. Pero es obvio que también ese concepto de que nosotros vencemos a la naturaleza nos está pasando la cuenta a la naturaleza. Bueno, no la vencemos, evidentemente. Digo, pero hay lugares donde el agua ya no hay. No hay, bueno, por razones de tipo económico y político, bueno, que deben ser siempre modificables. Deben ser modificables. Sería lindo. Yo digo, en el siglo XIX había algunas fuerzas naturales contra las cuales no se podía luchar, contra las enfermedades, por ejemplo. Las enfermedades mínimas como una gripe. Totalmente de acuerdo. Como Eso decíamos, es es muy fundamental. complejo el fenómeno. Digo, si lo mirás en la ciencia, en la medicina, obviamente hay un adelanto. Y el dolor, no había anestesia, no había anestesia, pero el dolor físico es una cosa. A mí me horroriza el dolor físico. Bueno, el físico puede ser, pero también nosotros tenemos otro montón de enfermedades que quizás sean más psíquicas que mentales, que físicas, que supongo que otras épocas no conocieron tan masivamente. Toda la literatura romántica nos muestra que existía, por lo menos en el siglo XIX existían, ¿no? El mal del siglo, leamos a Freddie Musset, Werther, los suicidios, ¿no? Existía. El siglo XIX era un siglo. Pero era una porque tenía conciencia. Singularidad. Por supuesto, en otras épocas, una singularidad, bueno, pero el romanticismo expresó toda una época, no era una cosa tan singular, ¿no? Bueno, entonces también tenés que admitir que los artistas de ahora con la catástrofe final están expresando también la época. Bueno, pero yo no sé, siempre existió la angustia, siempre existieron esos problemas. Incluso hoy uno lee las historias de la vida cotidiana, afortunadamente, que están surgiendo, ¿no? En los últimos tiempos, y uno se encuentra con fenómenos que considerábamos que eran expresión de la decadencia del mundo occidental, o del capitalismo, o del siglo XX, o de la sociedad industrial y técnica, y que existieron siempre. Por ejemplo, los adolescentes locos que salían a cometer desbandos. En la Edad Media, en plena Edad Media, hay que leer la historia de la vida cotidiana, tomo Edad Media. Bueno, había bandas de adolescentes que saqueaban ciudades en la época donde existía un orden, el orden medieval tan rígido, y de pronto yo leía eso y me quedaba asombrado, parecía que estábamos leyendo algo sobre la juventud de Los Ángeles en 1980, ¿no? Los elementos positivos coincidimos todos, ¿no? Que nos ha dado la ciencia, la técnica. Sí. Que lo negativo yo lo vería en dos elementos. Uno, la idea del consumo que termina consumiendo al consumidor, como relación individuo, producto y necesidad. Y el segundo, la aceptación de la fractura social como un hecho inherente al hombre. Me parece que para mí son como los dos puntos que acepto lo que plantea Sebrelli de un crecimiento de la historia, y no hay por qué ser tan pesimista, pero veo en estos dos elementos, el primero lleva a una deshumanización y el segundo también. Sobre todo yo diría más el segundo, porque el primero es decir, no caigamos tampoco en la crítica a la sociedad de consumo.
que fue bastante divulgada, sobre todo en la década del 60, porque muchos elementos de la sociedad de consumo son elementos que han servido a la liberación. Por ejemplo, la liberación de la mujer en buena parte depende de los artefactos domésticos que tan ridiculizados, o como si fueran fetiches. Bueno, el lavarropa, yo no creo que para una mujer que tenía que lavar la ropa en la tabla como lo vio uno cuando era chico, o la heladera, no son fetiches así tan superficiales, frívolos. Para la mujer que tenía que hacer sus tareas domésticas, ha sido un elemento, le ha permitido un tiempo libre. Yo me refería al consumo como el elemento o aquel individuo que logra placer solo en la adquisición del bien. No, eso desde ya. Sí, y esto lo veo como cotidiano, y veo que hasta nosotros caemos en esto, ¿no? Sí. El placer no está en lo que el bien produce, sino en la adquisición del bien que después... No, y el cambio permanente, que todos los días una nueva moda, eso es desde ya, ese es el aspecto totalmente negativo. Y el segundo, totalmente de acuerdo, es decir, la separación, la división social me parece una cosa que debe ser, hay que luchar por superarla. Yo agregaría un tercer elemento, que creo que es la crisis del sentido, manifestada en la imposibilidad de nuestra cultura de crear tanto una utopía positiva, o sea, hacia la cual con ganas caminemos, así como imágenes que orienten el despliegue de la vida. Nietzsche se quejaba, decía, 2000 años y no inventamos ningún nuevo Dios. Bueno, y nosotros hace años que vivimos más o menos sin saber para dónde vamos y no hemos sido capaces de crear una mitología nuestra. O sea, creo que la cultura es la forma de una vivencia y nosotros tenemos una pululación cada vez más, ir viendo más de vivencias, pero no logramos darle una forma. O sea, mucha vida sin sentido. Sí, yo diría sin sentido. No solo por la trascendencia, puede ser... No, puede ser trascendente, es una de las formas de ver el sentido, o inmanente, que puede ser comunitario, puede ser, no sé, hacia algún lugar. Y sí, pero eso es la característica de una sociedad de transición. Y si la sociedad de transición se derrumbó un edificio y no se construyó otro todavía, estamos en el medio. Eso es muy característico. Es una apuesta. Estudiemos la transición, por ejemplo, cuando se derrumba el mundo feudal y surge el mundo moderno, o el mundo romano, o la decadencia del mundo romano. Es decir, es inevitable que nos tocó vivir en un momento de transición con todo lo atractivo que tiene esto, lo atractivo y también lo horrible. Tenemos que aceptar las dos cosas. Pero me parecía importante cuando vos decías que como momento para vivir es un momento de gran riqueza. Muy fascinante. Sí, totalmente. Mirá todo lo que tenemos que hablar, si no hay que hablaríamos. Y además hablamos de todas dudas, no hay... Hace 20 años hubiera sido quien tiraba sobre la mesa su esquema lúcido. Si tal cosa llevaba coma o no, digo, eran detalles. Ahora se trata de todo. Todo está en cuestión. Desde lo religioso, ¿qué? ¿Cómo lo ves esto? ¿La religiosidad de esta sociedad está más fuerte, más débil? No, yo creo que está más deshipocritizada. De nuevo, estoy hablando de la religiosidad, no de la jerarquía ni las caras que se ven, que así los que de alguna forma se apoderaron de la representatividad de Dios. En la gente hablo. Creo que hay una opción ahora. O sea, el que quiere ser religioso optó, no entró más por ese tubo en el que venía de generación en generación y nacían, lo pasaban por agua, de ahí entraba al colegio católico y a lo mejor salía cura encima. Ahora se opta, y se opta en cierta forma a contrapelo, digamos, no es lo que se vende ser religioso. En todo caso, mucho menos, ya es casi catastrófico ser católico, eso ya está mal visto. Entonces el que opta, y cuando opta por valores. En ese sentido lo veo más positivo. Ha perdido en cantidad, a pesar de que los números son grandes, pero no sé qué quiere decir eso, que el hecho de que alguien sea bautizado, si eso quiere decir que sea cristiano o no, en el sentido que opte y que obre como tal. Pero también creo que esa medida de cantidades, etcétera, pertenecía a una iglesia, en lo cual todo eso era como los ejércitos, como antes, cuanto más se tenía, más se desplegaba poder, y esa era una de nuestras formas de poder.
Yo creo que la iglesia, en cierta forma, se achica, se sinceriza en su vivencia de la gente, y en eso está más cerca de la verdad, y de eso se trata. ¿Y en lo filosófico, en el lugar del pensamiento en la sociedad? Bueno, yo con respecto a lo religioso, yo coincido en el aspecto positivo, ¿no?, que acaba de mostrar Hugo. Me parece así realmente que hoy la religión, en las grandes religiones, sea una opción, me parece un paso adelante. Pero por otro lado, veo que hay un paso atrás. El paso atrás es en el pulular de las sectas, que hoy es lo que realmente es el fenómeno fundamental. Sí. En ese sentido es un paso atrás. Es decir, en el momento en que las iglesias, la católica y la protestante, en cierto modo se racionalizan, ¿no?, se secularizan, de pronto las sectas vuelven a una etapa anterior a la religiosidad, que es la etapa de la magia. Si la religión es la superación de la magia. El pulular de las sectas, yo creo que ese es un paso atrás, es volver a la magia. La existencia del horóscopo, la presencia del horóscopo y de los brujos cotidianos es un retroceso. Es un retroceso. La astrología ya era atacada por la Iglesia en la Edad Media como una patraña. Que hoy se considere como una forma completamente aceptada, eso veo, ese es un aspecto decadente, me parece. Lo que pasa es que por ahí yo, por ahí sectariamente, no lo englobaría en un fenómeno religioso eso. Lo englobaría más en un fenómeno sociológico, en el sentido, pero, medida que crece la inseguridad y el miedo, es lamentable, pero cualquiera estamos dispuestos, parecería, cualquier cosa con tal que nos aseguren algo. Y volver a un fundamentalismo mágico es muy seguro. Y si somos 20, más seguro, porque nos conocemos todos. Bueno, pero se refiere al fenómeno religioso. De cualquier manera, marginalmente, pero se refiere al fenómeno religioso. La cantidad de gente que lee el horóscopo antes de salir a la calle, o que te preguntan de qué signo sos, como si te preguntara de qué pueblo sos, ¿no? Como una cosa de importancia vital. Esto es un retroceso. Este es un retroceso. Pertenece a la desintegración de todo. Porque se vuelve célula, todo se está volviendo células. Y esto es como, bueno, lo que en otras épocas abrazaron las grandes iglesias, ahora aparece todos estos mini componentes de un determinado verde, un pedacito de esto, un pedacito del otro. Y en el plano de la filosofía lo mismo, es decir, ha predominado, en todo este fin de siglo, han predominado las filosofías más irracionalistas, que puede decir. Y cuando pensamos, por ejemplo, que los dos pensadores, las dos grandes vedettes filosóficas de la posmodernidad son Heidegger y Nietzsche. Heidegger, que es un filósofo nazi, no solamente porque haya adherido al nazismo, como dicen los heideggerianos para defenderlo, que fue un oportunismo, sino porque su filosofía es implícitamente nazi, y Nietzsche, que es un pensador más complejo, admito, pero que también tenía indudablemente una beta. No es casual que Hitler lo haya reivindicado. Bueno, esos son en este momento, las dos estrellas máximas del mundo filosófico en el pensamiento posmoderno, llamado posmoderno, son Heidegger y Nietzsche. Eso es un elemento, yo creo que decadente, ¿no? Y pocos filósofos vivos de peso. ¿No? Porque no sé quién se va a acordar de Derrida, por ejemplo, o de Lipovetsky, ¿Quién se va a acordar de todos esos autores que hoy más o menos son los que andan ahí circulando, ¿no? Además, el hecho es que ha surgido como esta nueva filosofía, que ya está bien que cayeron las grandes narraciones, todo eso lo sabemos, y por ahí a buena hora. Pero tampoco, como decíamos, no creamos ni mitologías, ni religiones, ni sentido. Tampoco ha venido alguien que pueda darnos una visión global. Toda esta gente es gente muy del detalle. Son pensadores de fragmentos. Pero lúcidos y alucinantes. Pero que un pensamiento se yo no diría tan lúcido, más alucinante, No, lúcido en el sentido, en el sentido por ahí que encandila aunque no alumbre. Encandilan, porque todas las ideas son lindas, pero la próxima se tragó a la anterior y cuando terminaste ya está. Dijiste, leí un libro más de Baudrillard. O sea, la filosofía también cayó en el consumo, produce y se agota, ¿no? Sí.
Sí, se publica cualquier cantidad. Hay incluso en Buenos Aires, revistas filosóficas. Uno dice, ¿quién lee estas revistas? Bueno, revistas filosóficas. Sí, forma parte de la inflación Sí, sí, sí. cultural, ¿no? Eso sí, desde ya. Y lo malo de todo eso es que nos da la ilusión de que estamos participando en eso. Yo creo más en el vacío que en la montaña, en el sentido de todo lo que se apila y no pasa nada, porque al menos en el vacío nos damos cuenta y tomamos conciencia. Pero acá esto nos da la sensación de que pensamos, de que también nosotros sabemos de filosofía, que podemos escuchar a un filósofo. O sea, hay todo en inglés tiene esa expresión tan linda, make believe, un hacer creer que, pero Sí. que en realidad no nos está pasando nada, pasa un montón de cosas. Sí, bueno, pero eso es relativo. Yo creo que algo puede quedar. Yo pongo mi ejemplo personal. Es decir, mis libros actuales no son libros tan fáciles y tan accesibles. Bueno, sin embargo, son muy leídos. Yo no me hago la ilusión de que todos los que compran un libro mío lo vayan a entender, pero si entendieron el 80% o el 60% o el 40% o el 100%, ya es algo. Y eso siempre ha habido distintos planos de lecturas. Siempre ha ocurrido así, no es una cosa Sí, sí. de hoy, siempre ha ocurrido así. Bueno, yo cuando tenía 14 años leía Crimen y Castigo, ya que vos nombraste a Dostoyevsky, lo leía como una novela policial. La parte de filosofía no la entendía, pero y algo quedó. Es mejor que haya leído Crimen y Castigo y no una novelita escrita especialmente para jóvenes. Y algo quedó. Yo creo que algo queda. Sí, yo empecé a Algo ver las queda. películas de Bergman porque Un verano con Mónica, Bueno. la primera mujer desnuda que aparecía. Bueno, por eso. Y sí, por los motivos. Ahora la escribo gente- ensayos sobre Bergman. Sí. Y bueno, la gente, asiste a un espectáculo, lee un libro por los motivos más distintos. Pero yo creo que algo que, aparte, es la única manera de difundir y de divulgar una idea, es la única manera, es decir, masivamente, y que quede por lo menos una minoría que uno piensa que cada vez va a ir siendo más grande. Ya te conté tomando un café que esta mañana tomé un taxi, Sí. justo hoy, y el taxista me dijo, usted tiene que leer El vacilar de las cosas de Juan José Cederini. A mí me pareció maravilloso, no es una cantidad de taxistas, Sí. pero tocó uno. Uno, claro. Es- Sí, sí, sí. Eso es muchísimo. Es Para muchísimo. uno- Para uno Sí. es muchísimo uno. Sí, sí. Hay una cuestión que es importante. Los libros como el tuyo, que son complejos, se están vendiendo bastante masivamente. Sí. Y eso demuestra que, bueno, para una persona como vos que pone en ese libro un esfuerzo enorme, es una recompensa válida. Sí. No, y además uno ve los kioscos, esas ediciones españolas encuadernadas que de muy bajo precio, ve clásicos, filósofos como Adorno, Sartre, que no son fáciles de leer. Bueno, se venden en los kioscos. Bueno, alguien los compra, los leen. Sí, no, yo conozco Bueno, el marketing sí. de las series esas en Sí. España. No, el concepto de los que los imprime es que no los leen. Por eso lo principal es, Están es la ahí, forma. están ahí en la biblioteca. La Cuentan inquietud que- de cuentan tenerlos que ya se es un compran. valor, Sí, ¿no? sí. Yo creo fundamentalmente... Yo pido más. Bueno, sí, todos pedimos más, pero tener un libro a mano, yo soy un lector de muy chico porque en mi casa había una muy pequeña biblioteca, pues mis padres no eran intelectuales, ni mucho menos, había una pequeña, es decir, que el objeto estaba ahí, y cuando aprendí a leer, agarraba los libros de la biblioteca, que eran libros, no eran libros para chicos, ni mucho menos, y yo creo que ese fue, es decir, la cercanía con el objeto libro es positivo, ya es positivo, aunque muchos no lo lean. Sí, sí. Padre, usted es más escéptico. Sí, yo soy más escéptico volvería la palabra en la calidad. Creo que todo esto nos está privando de calidad, de optar, de elegir, todo esto aparece en el kiosco de alguna forma. Si el hombre aislado. puede apropiarse de cantidad de libros, Sí. pero hay pocos que lean. Yo creo quizás, por usar una palabra, en las jerarquías o en la sacralidad de la cultura, del arte. O sea, cuando se hacían los museos a imitación de los templos, había que subir, desplazarse, había que optar. Entonces uno iba dispuesto a.
entonces pasaba algo. Yo cuando veo las 20 cuadras de cola que había, por ejemplo, cuando estuvo Chagall, realmente me parecía casi peor que hayan ido 10, pero porque habían decidido y optado por ir y no porque había que contar que uno fue. Pesimista, porque si la cultura es una moda, que valga como moda. Pero la moda lo que tiene que se fagocita lo que modaliza. La moda se traga y desaparece. En cierta forma la moda después, en todo caso, crea reacción o crea déjà vu, pero te priva realmente de aquello a lo que te expone. Es cierto, pero ante tanta moda superficial y secundaria, que haya algunas modas cuyo objetivo sea válido en sí. Sí, pero ¿y qué pasa si la superficialidad es la moda en sí? Ah, no, bueno, pero esto ya es casi un problema con Dios, porque yo que sé a qué va el que hace la cola. Sí, ¿No? Claro. Sí, no, claro. Pero yo me refiero si el hecho banalizante no estaría en el fenómeno moda de por sí. O sea, desde que, por ejemplo, desde que el cuadro, los girasoles de Van Gogh se vendieron en 80 millones de dólares y está en un supermercado. Ya no en se ve Japón. más los girasoles de Van Gogh. Se Está en ve un el cuadro que supermercado. costó $80.000. 80 millones de dólares. O sea, esa cantidad aplastó al cuadro. Nunca más, o sea, no hay más transparencia entre el cuadro y yo. Hay 800 millones de dólares. Bueno, pero por ejemplo el fenómeno de la pintura como un hecho masivo. En el Renacimiento, por ejemplo, se inauguraba, entre comillas, un cuadro de Leonardo, por ejemplo, y todo Roma o todo Florencia asistía a donde fuera, en la iglesia, era un acontecimiento como el estreno hoy de una superproducción. Es decir, que el fenómeno masivo de determinado tipo de, bueno, el fenómeno masivo de lo que era bueno, el teatro griego o el teatro, el Renacimiento isabelino, que iba todo el mundo y bueno, y estaban dando una obra de Shakespeare y la gente comía y ahí gritaban y se decían cosas. Entonces si empezamos a jugar eso también decimos, uy, bueno, entonces ¿qué les quedaba de Shakespeare? Sí, Shakespeare se entendió después los eruditos que leyeron, la gente culta que leyó a Shakespeare. ¿Cuántos entendían a Shakespeare de los miles que iban del pueblo inglés, analfabetos, de la plebe o de la nobleza que no tampoco entenderían demasiado en la época isabelina? Que era un espectáculo de masa. Porque están las dos caras. O la ópera, por ejemplo. Plácido Domingo, Julio Boca o Pavarotti en la 9 de julio, están las dos caras. Sí. Está la contradicción de los circenses, pero también está la socialización de aquello que reservaba la élite para ella misma. Son dos cosas. Yo no sé cuál triunfa. Creo que las dos están en la mesa. Están ¿no? las dos caras. Sí. Y desde el punto de vista de toda esta riqueza de instrumentos a la humanización, ¿no? A la riqueza humana, ¿cómo es? Pues yo lo embolsaría en lo que dije de la falta de sentido. Yo creo que una cultura se mide por la capacidad que tiene de hacer personas aquellos que la habitan y que la crean. Y realmente creo que nosotros hemos perdido mucho de humanidad, en el sentido de no tener sentido, de no saber, como lo escucho cotidianamente, qué transmitirle a nuestros hijos, qué quiere decir, qué forma de vida darles, en el individualismo, que lo veo cada vez más creciente, ya rayano al narcisismo. Creo que hemos perdido mucho de eso poco que antes llenaba la vida. En ese sentido creo que somos bastante una barbarie. Sí, pero yo creo que a corto plazo, no a mediano ni a largo plazo, a corto plazo, después de haber soportado todas esas concepciones que llenaban la vida, sí, pero ¿en qué forma llenaban? Todas las concepciones totalitarias que fueron las que marcaron la primera mitad del siglo XX, yo creo que como un poco de escepticismo y hasta de superficialidad y de individualismo, es como una bocanada de aire fresco, o es, digamos, como para contrabalancear la balanza un poco, después de un lado ir al otro para después, bueno, llegar al fiel, ¿no? Claro, porque aquel sentido de la vida llevaba a la muerte. Sí, era un sentido de la vida, pero un sentido de la vida perverso, trágico, y falso,
¿no? Los fascismos, los estalinismos, todo lo que dominó en la primera mitad del siglo XX, yo creo que... Y bueno, finalmente hoy, por lo menos, es decir, no hay fanatismo, hay cierta tolerancia, Sí, hay más libertad. Yo no me refería tanto a Ahora, las no hay ideologías. sentido si efectivamente no hay, no hay, o sea, hay que llenarlo eso. Pero vuelvo a repetir, estamos en momento de transición. Se nos acabó el tiempo. Sí. Estamos Bueno, de transición. Estamos- En transición. Para mí el diálogo entre Juan José Sebrelli y Hugo Mujica fue un honor. Creo que se han tirado un montón de cosas. Es realmente llamativo que Sebrelli desde lo filosófico sea mucho más optimista que Hugo desde lo religioso. No sé si el optimismo es la cosa, sino que hay en Mujica más sentido crítico, pero pienso que el choque de estos dos pensamientos, que no es tan choque porque hay muchas coincidencias, lleva a una cosa importante. Vivimos un periodo de crisis, pero también es un momento de transición, y como momento de transición está todo sobre la mesa, lo positivo y lo negativo, y hay que ser, yo no diría muy delicado, pero muy sutil en balancear una y otra cosa. Gracias.